Al 34. Vamos a estar en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 34. Ese va a ser el pasaje de nosotros para esta noche, ¿verdad? Entonces, sí, estuve en Venezuela un tiempo, ¿verdad? Y luego en Chile, trabajando para el Señor, para la gloria y honra de Él. Seguimos aprendiendo, seguimos siendo cenizas, seguimos dejándonos mover por Él y llevar por Él. Y seguimos en crecimiento, ¿verdad? Todo el tiempo. Ahorita estoy como ministro de jóvenes en la iglesia del noroeste o del northwest, en el área del 290 con Tidwell, aquí en Houston. Y a eso me dedico ahora. Ahora es el puesto, ¿verdad? Que estoy ejerciendo ahí en la congregación a tiempo completo, con los muchachos y con los jóvenes entre los 12 y 17 años de edad. Ok, hermanitos, vamos a estar en Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 34. Me gustaría que alguno de ustedes desbloquee su micrófono y por favor me ayude con la lectura, ¿verdad? Mateo capítulo 6. Uno que me lea del 19 al 21 y otro lee del 22 al 23, otro lee el versículo 24 y otro va a leer del 25 al 34, por favor. 4 lecturas. ¿Quién me puede ayudar voluntariamente? Sí, Yo te no se ayudo, sienta presionado. yo te Si no ayudo quiere con el leer, último, 25 al 34. Ok, ¿quién quiere leer el 19 al 21, hermanitos? Yo, hermanito. Ok, Yo. adelante, hermano. 19 al Al 21, hermano, del capítulo 21. 6 de Mateo. Listo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabra de nuestro Dios. Gracias. Ok, ahora del 22 al 23, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Algún hermano o hermana, por favor? Lo leo, hermano. Buenas Sí, por noches. favor, hermana Sí, Norma. adelante. Del Adelante, 21, hermanita. 21 al 23, ¿verdad? No, del Perdón. 22 al 24. Lea del 22 al 24, por favor, y luego el hermano Daniel, adelante. Ok, gracias. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Gracias, Por, hermana. Ahora, hermano Daniel, del 25 al 34, por favor, hermano Daniel. por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ok, entonces quiero que nos situemos esta noche, ¿verdad? En este pasaje. Algunos pueden pensar que es un pasaje incluso cliché o es un pasaje muy conocido, quizás como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Un pasaje que hemos leído tanto, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que yo quiero extraer del pasaje y poner en contexto en nuestra vida contemporánea y ver con qué relevancia podemos adquirir hoy lo que el Señor Jesús dijo hace 2000 años, en el 2022, en nuestra vida, en Estados Unidos, en nuestra actualidad, o si hay gente que nos escucha, ¿verdad? De otras partes fuera de Estados Unidos también. Pero el punto es que tiene que ser algo relevante para nosotros hoy en cuanto a nuestro contexto personal y contemporáneo el día de hoy. El encanto del materialismo, ¿verdad? Y la satisfacción de nuestros cuerpos son el pan de cada día. Eso lo vemos en radio, en televisión, en el cine, en todo aviso comercial. Cuando usted prende la vida secular, cuando usted prende la radio de su televisión, cuando usted prende la televisión, cuando usted prende la radio de su carro, perdón, lo que quise decir, o ve un aviso comercial, usted puede ver en qué anda la mente del ser humano hoy en día y en qué transita los pensamientos de la población y del conglomerado actual en el mundo. Entonces, de principio a fin, ¿cuál es la invitación del mundo persistentemente? ¿A satisfacer qué? Cualquier apetito de nuestros cuerpos, sea ropa, sea comida, sea dinero, sea lo que sea, ¿ok? Hay personas que pasan mucho más tiempo, ¿verdad? En la tienda comprando, comiendo y bebiendo que en la iglesia. Y usted se puede preguntar eso. Usted puede hacerse una pregunta a usted mismo, usted puede hacerse una pregunta de repente a alguien que conoce, pero yo prefiero que deje a los terceros afuera en su mente esta noche y usted pueda situarse en usted mismo. Hágase esa pregunta a usted. Ponga en balanza su vida. Yo pongo en balanza mi vida. El primero que se edificó, el primero que comió, el primero que aplicó la enseñanza, fui yo a mi misma vida. El primero que fue corregido fui yo. ¿Ok? No pienso en los demás, pienso en mí. ¿Ok? Me miro a mí adentro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay personas, ¿verdad? Y todo esto son probabilidades y posibilidades, no son acusaciones. Por favor, no se vaya a sentir regañado o no se vaya a sentir menospreciado o dañado, ¿no? Absolutamente no, son probabilidades, posibilidades. Lo que buscamos con la palabra de Dios siempre es animar y siempre es edificar, no dañar. Pero también la palabra de Dios necesita retarnos a nosotros y necesita enfrentarnos a nosotros, ¿ok? Para poder balancearnos. Entonces, póngase usted a pensar cuántas personas pueden ver más los catálogos, ¿verdad? De las tiendas. De repente usted puede pensar mujeres, pero de repente hay hombres también, ¿verdad? De cosas o de cualquier situación, ¿verdad? Secular más que la palabra de Dios, más que la propia Biblia. Hay gente que agarra más otras cosas y pasa más tiempo en otras cosas que la misma palabra de Dios. O por ejemplo, otro punto podría ser nuestros gastos seculares, nuestros gastos en tiendas, nuestros gastos en el consumo, ¿ok? De lo material puede ser muchísimo más grande que las ofrendas dominicales. Acuérdense que Jesús está en un pasaje y en una enseñanza donde él quiere contrarrestar, ¿verdad? O poner dos paralelos en la vida. El reino de Dios y su justicia y el reino del mundo y todas sus vanidades, ¿ok? Y todo lo que está hablando este pasaje. Entonces, hoy el mundo se rinde. Hoy el mundo da culto al materialismo desenfrenado y excesivo y eso no es un secreto. Eso es una condición sine qua non. Si usted ve del mundo alrededor, ¿qué está pasando entre Rusia y Ucrania en este momento? ¿Qué está pasando entre China y las grandes potencias en este momento? ¿Cuánta guerra fría puede haber? ¿Cuántas guerras económicas puede haber? Todo fuera de Dios. Todo porque no hay un concepto claro de lo que realmente es el llamado, ¿verdad?, de Jesús en cuanto a su reino. Entonces, por ejemplo, cuando podemos recordar, ¿verdad?, historias como la de José, como la de Moisés, como la del profeta Daniel, ¿verdad?, y la del propio Señor Jesucristo, ¿verdad?, de ahí en los 4 evangelios, recibieron grandes ofertas siempre para satisfacer sus propias necesidades físicas. Recuérdelos a ellos, siempre, del faraón, de los reyes, de los emperadores, Jesús de Satanás en el capítulo 4, un poquito antes del pasaje donde estamos. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos siempre rechazaron esas ofertas temporales
de pecado porque decidieron escoger tesoros más valiosos que son los tesoros del cielo, los tesoros de Dios. Y usted puede anotar, si usted está tomando nota, ¿verdad? Usted puede leer después en su casa pasajes muy conocidos como Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26, específicamente del 24 al 26, usted va a poder tener un poquito más de idea de lo que le estoy diciendo de estos grandes héroes de la fe, de cómo decidieron quitar su mirada a los tesoros terrenales por escoger los tesoros de Dios, por escoger los tesoros del Rey. Entonces, Jesucristo, en el día de hoy, en este pasaje, lo que está haciendo es invitarnos a tomar serias decisiones en nuestras propias vidas. Cuando yo leo este pasaje, sea ayer, sea hoy, sea mañana, sea dentro de un año, sea dentro... La invitación relevante para mi actualidad y mi presente es tomar decisiones serias en mi vida en cuanto al reino de Dios. Esto no es un pasaje cliché. Esto es un pasaje súper poderoso como toda la palabra de Dios. Entonces son decisiones que para bien o mal, ¿verdad? Van a afectar completamente nuestra visión del mundo y del reino de Dios. Si nosotros nos sumergimos en este pasaje del capítulo 6, versículos del 19 al 34, realmente tenemos que ser retados, realmente tenemos que ser afectados en nuestra vida espiritual con respecto a nuestra vida secular, a nuestra vida natural, a nuestra vida carnal, al consumismo, a todo lo que se opone al reino de Dios. Entonces, en el versículo 19 al 21, ¿verdad? Por eso lo quería leer en ese tipo de fragmentación, o en estos 4 puntos, ¿verdad? Del versículo 19 al 21 tenemos en este pasaje los 2 tesoros. Si los que pueden estar tomando nota quizás pueden tomar nota de esto. Del 22 al 23 tenemos las 2 condiciones del cuerpo. Versículo 24 conseguimos a los 2 amos. Y del versículo 25 al 34, que fue el que leyó nuestro hermano Daniel, podemos conseguir entonces las 2 grandes preocupaciones, ¿verdad? Que nos pueden rodear en nuestra actualidad. Entonces no podemos ubicarnos en medio de estas 2. Usted no puede ubicarse en medio de los 2 tesoros. Usted no puede ubicarse en medio de las 2 condiciones del cuerpo. Usted no puede ubicarse en medio de los 2 amos. Usted no puede ubicarse en medio de las 2 preocupaciones. Usted está allá o usted está aquí. ¿Ok? Usted está en un lado o usted está en otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra elección? ¿Cómo vamos a escoger? El 19 dice, no os hagáis o no hagáis tesoros en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. No hay una mitad. No hay una mitad. No lo hagas aquí, hazlo en el cielo. Entonces, ¿cómo son los tesoros terrenales según las palabras de Jesús? Corruptibles, perecederos, se marchitan, terminan, son inciertos. ¿Ok? Como Jesús dijo en Juan capítulo 6, cuando lo estaban buscando del otro lado de la barca, que les dice, ustedes no me están buscando realmente porque quieren salvación, ustedes me están buscando por el pan que perece, temporal, y les dice, no pongan su atención tanto en lo temporal, en lo cíclico, en lo que hoy existe y mañana se va a acabar. Céntrense en la vida eterna, céntrense realmente en la resurrección, en lo eterno, en lo que viene después de esta tierra, de este mundo, ¿no? Entonces, así somos nosotros. Todos somos así. Ninguno aquí es extraterrestre, ni ninguno aquí es otro tipo de creación diferente a la que Dios hizo desde el huerto del Edén para acá. Absolutamente todos somos humanos y absolutamente todos estamos sumergidos en esa humanidad. Entonces, como los tesoros celestiales son incorruptibles, o en este caso, ¿verdad? En el contexto de nuestro pasaje, ¿cómo serían, de acuerdo a las palabras de Jesús, los tesoros celestiales? Incorruptibles, eternos, inmarcesibles, seguros, duraderos. Jesús nos está invitando entre lo que es temporal a lo que es eterno. Entonces, tesoros terrenales, ¿cuál es la prohibición que Jesús está haciendo aquí en este pasaje? Contextualizando el texto, ¿ok? Es una actitud cuando tenemos una actitud, ¿verdad? Egoísta, excesiva, desenfrenada hacia lo material y terrenal. Contextualícelo bien, hermanito, ¿ok? La actitud egoísta, desenfrenada, excesiva a lo material y a lo terrenal, ¿ok? Prácticamente como una idolatría, ¿no? Entonces es tener la ambición, otra cosa que podríamos decir, una ambición insaciable a todo lo que es terrenal. Entonces, versículo 21, dice ahí el Señor, donde esté vuestro corazón estará, donde esté vuestro tesoro, perdón, estará vuestro corazón. Entonces, usted puede recordar algunos pasajes, ¿verdad? Algunas historias del mismo Jesús y otras historias fuera, como en el Antiguo Testamento de Pablo, el rico necio, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del necio rico ahí en Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21? Todos conocemos esta historia. O por ejemplo,
Segunda Timoteo capítulo 6, versículo 7 en adelante, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice el pasaje ahí del apóstol Pablo a Timoteo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama mucho el dinero, ¿ok? Solo piensan en lo terrenal, dice Pablo allá en Filipenses 3:19, caen en una trampa, como lo estaba diciendo ahorita, no es, creo que dije 2 Timoteo, pero es 1 Timoteo 6, del 7 en adelante. Entonces, gente que codicia todo el día, habla ya el sabio, el gran sabio que escribe Proverbios capítulo 21, versículo 26. Abraham tenía un corazón en donde, dice Hebreos 11, del 8 al 16, en lo eterno. Por eso llegó a ofrecer a Isaac como lo ofreció. Y por eso, a pesar de Abraham tener una vida como una montaña rusa con altos y bajos, mintiendo en el capítulo 12, mintiendo en el capítulo 29, en el capítulo 21 al rey Abimelech, y haciendo tantas cosas con egoísmo, con egocentrismo. El padre de la fe, estamos hablando del gran Abraham. ¿Ok? La montaña rusa de la vida de Abraham, altos y bajos por todas las, pero cómo fue recordado al final. ¿Qué está haciendo él en el capítulo 23? ¿Cómo está ofreciendo a Isaac y de qué forma está ofreciendo? Y cómo es recordado también, padre de los fieles. Todos los que deciden tener fe, dice Romanos y Gálatas, van a ser llamados hijos de Abraham. ¿Cómo es recordado? Es recordado por la última parte de la muestra de su fe, porque había tenido, ¿verdad? O había elegido poner su corazón realmente en lo que no es perecedero, sino eterno. Moisés escogió tesoros, también los tesoros de Cristo, ¿verdad? Los tesoros celestiales, Hebreos capítulo 11, del 24 al 26, que ya lo mencionábamos antes. Entonces, Simón Pedro solo pensaba en lo incorruptible. Cuando usted lee Primera de Pedro capítulo 4, versículo 23, capítulo 3, versículo del 3 al 4, el capítulo 5, versículo 4, no lo vamos a leer, no tenemos tiempo para leer esa cantidad de pasajes, pero tome nota si usted quiere después desarrollarlos en su estudio personal, en su casa, ¿verdad? Él estaba pensando siempre en lo incorruptible. Estamos hablando de personas como usted y como yo, estamos hablando de personas de carne y hueso, humanas, llenas de pecado también. Acuérdense que Pablo escribe un capítulo completo en Romanos capítulo 7, confesando y diciendo, yo quiero hacer lo que dice la ley de Dios, pero finalmente caigo, ¿verdad? Y hago lo que dice la ley del pecado, la ley de la carne. O por ejemplo el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se acostaba en el pecho del Señor Jesús, 1 de Juan capítulo 1, que dice, ninguno puede decir que no ha pecado porque le hace totalmente mentiroso a Dios. No estamos hablando de gente o de personas como usted y como yo, naturales, de carne y hueso, con 100% humanidad. Entonces, ¿cuáles son sus tesoros? ¿Cuáles son mis tesoros? ¿Dónde va usted a invertir? ¿Dónde voy yo a invertir? ¿Ok? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Qué es invertir en tesoros terrenales? ¿Qué es invertir en tesoros celestiales? Hágase esas preguntas. Tiene que hacer esas preguntas al pasaje. Tiene que hacer esas preguntas al texto para que su mente pueda pensar. ¿Qué es invertir en tesoros celestiales? ¿Qué es invertir en tesoros terrenales? ¿Es en el cielo o en la tierra la mejor inversión? ¿Dónde voy a invertir? ¿Cuáles son esos tesoros que debo invertir? ¿Ok? Versículo 22 al 23 de nuestro pasaje. Es una cuestión de visión. Es una cuestión de visión. Depende de la visión que usted tenga para su vida, para el reino de los cielos y lo que usted entienda y lo que usted puede ver en su vida, ¿verdad? Yo tengo 33 años. Otros aquí pueden ser mucho más jóvenes que yo, otros aquí pueden ser mayores que yo. La pregunta es, ¿qué visión tiene usted independientemente de la edad que tiene? ¿Qué visión tiene usted? Esa es una buena pregunta. Usted puede tener 70, usted puede ser rico o usted puede ser pobre. Usted puede ser muy educado con muchos títulos en muchas universidades, usted puede ser completamente sin estudios. Eso no va a interferir absolutamente nada con respecto al llamamiento de la visión de Jesús. Jesús no nos hace ningún tipo o no pide ningún tipo de requisitos para poder darnos y darnos cuenta, ¿verdad? Y establecer este pasaje de forma correcta en nuestra vida. Entonces la vida de una persona, ¿verdad? Puede estar totalmente en luz o en tinieblas. Y siempre es así la palabra de Dios, ¿no? O estás aquí o estás allá. Entonces, recordando lo que decía Jesús también, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Entonces, en las escrituras, hablando de la visión, el ojo tiene que ver o equivale a la disposición del corazón que tengamos nosotros. De acuerdo a su disposición de su corazón, usted va a medir
¿Qué tipo de ojo tiene usted? ¿Qué tipo de visión tiene usted para el reino? Anote ahí Salmos capítulo 119, versículos 10, 11 y 18. También para que usted vea cómo es la percepción del salmista con respecto a la visión del Dios divino y eterno entronado desde la eternidad y para la eternidad. Entonces, Eva se rindió a la codicia. Usted lo conoce ahí, el famoso Génesis capítulo 3, ¿verdad? Como Eva sucumbió ante la codicia. Acán se rindió ante la codicia, la famosa historia allá en Josué capítulo 7, versículo 21. Ustedes se acuerdan cuando esconde las barras de oro y tuvieron que descubrirlo porque si no el Señor no traía bendición. Usted recuerda ese pasaje. Yo sé que ustedes son personas estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, David se rindió a la codicia. ¿Se recuerdan? Segunda de Samuel capítulo 11, ¿qué hizo el gran salmista? El hombre que escribe de una manera impactante e impresionante allá en Salmos capítulo 139 de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y el poder y el perdón de Dios, como un hombre que está haciendo el desastre que está haciendo en segunda de Samuel capítulo 11, ¿verdad? Y la reprensión que recibe en el capítulo 12 de parte de Natán y el desastre del capítulo 13, cómo se acaba la vida de ese niño debido al pecado de él, cómo él puede escribir después, cómo él puede tener y ser llamado un hombre conforme, ¿verdad? Al corazón, al amigo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, podemos rendirnos. Grandes hombres de Dios se rindieron a la codicia. Grandes hombres de Dios pecaron. Grandes hombres de Dios se dejaron llevar por las emociones terrenales, carnales, humanas de esta tierra. ¿Ok? Entonces el punto es que el ojo de la codicia llevó, ¿verdad? O lleva a nosotros en el día de hoy a un desastre espiritual total, así como llevó a estas personas también en su momento a ese desastre total espiritual. La ambición egoísta lleva a los hombres a la perdición y destrucción. El pasaje que cité en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, ¿por qué tanta ambición? ¿Por qué tanta codicia? Como si fuésemos a vivir eternamente en esta tierra. Y no se trata de dinero, no se trata de números, no se trata de oro, no se trata de dólar. Se trata de tu visión para esas cosas, de tu entendimiento, de tu percepción de la vida, de lo terrenal y de lo material versus lo espiritual. No se trata de lo material. Eso no es maldito. La maldición está en tu visión de entendimiento, en tu manejo con respecto a lo material y a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, la ambición generosa lleva a los hombres a una vida de salvación eterna. Y usted lo tome nota ahí, Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Ahí podemos tener nosotros una ambición correcta en cuanto a lo que se refiere a la salvación, ¿verdad? De la vida eterna. Entonces, un ojo maligno es tener un corazón lleno de codicia, avaricia hacia todo lo que es terrenal, inclusive tu propio cuerpo, inclusive tú mismo por encima de lo espiritual. Tu propia vida, por eso dice el que no se niegue a sí mismo, ¿verdad? No es digno de ser mi discípulo, no es digno de seguirme. Entonces, aún tu propio cuerpo, aún tu propia vida podría estar interfiriendo, ¿verdad? En lo que Dios requiere, en lo que el Creador requiere de nosotros como creación, ¿no? Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 5, les estoy dando estos textos para que usted los pueda anotar, ¿verdad? Con respecto a la línea del pensamiento que llevamos en la clase y usted pueda después desarrollar un estudio más profundo en su casa para usted, porque no contamos con el tiempo aquí para leer todos estos pasajes. Pero entonces, hablando del ojo maligno, entonces, lo contrario, ¿verdad? Que sería el ojo benigno, es tener un corazón lleno de generosidad y bondad y misericordia, así como es el caso de Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Ahora, volvemos a nuestro pasaje y vamos a centrarnos en el versículo 24. Estábamos hablando de los dos amos en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿ok? Cuando se habla de la palabra Señor aquí en el griego, en el idioma original en el que se escribió, lo más probable, lo más seguro es que está haciendo referencia al amo, ¿verdad? Al amo en esa época que compraba el esclavo. No podemos tener dos amos, ¿ok? En este sentido, Señor, aquí tiene que ver con amo, con rendirse, ¿ok?
completamente en disposición al amo, yo como esclavo. Entonces, el concepto, ¿verdad? Es ese, el de amos y esclavos. Entonces, usted puede tener dos patrones, usted puede tener dos jefes, pero nunca va a poder tener dos amos en su vida, jamás. Hay un solo amo en esta vida. Hay un solo poseedor realmente de nuestras vidas. Entonces, ningún amo, ¿verdad?, aceptará compartir su siervo o su esclavo con otro señor, con otro amo en este caso, en este contexto. Entonces, Dios es nuestro único amo. Dios no quiere compartirte a ti. Dios te quiere para Él. Esa es la realidad del Creador. Entonces, Dios no comparte su gloria y su alabanza con nadie. ¿Quiere leerlo? Isaías capítulo 42, versículo 8, Deuteronomio capítulo 10, versículos 20 al 21 y Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 5. Dios no comparte su gloria y su alabanza con absolutamente nadie. Así es nuestro Dios, ¿ok? Entonces, compartir la adoración y el servicio con otro Dios que no sea Jehová es idolatría, hermanos. Así de sencillo. Por lo menos hay 5 tipos de idolatría diferente a lo largo de Génesis, Apocalipsis, a lo largo de toda la Biblia. Pero todas van a recaer en no adorar a Dios, sino a otra cosa, ¿no? Diferente a Jehová, ¿ok? Entonces no podemos servir a Jehová los domingos y el lunes, o en este caso aquí, los domingos y el miércoles, o los domingos y el viernes en la noche, y entonces en los otros días vamos a servir a otros dioses, ¿ok? No podemos servir a Jehová el domingo de 9 a 11 y el miércoles a cierta hora y el viernes a cierta hora y después voy a servir a otros dioses. No se trata de la reunión de la iglesia, no se trata de la clase de Biblia, no se trata de cuando estoy con los hermanos reunidos aprendiendo o estudiando o alabando, no se trata de eso, se trata del 100% de tu vida. Se trata de absolutamente cada rincón, cada desarrollo que tienes tú, independientemente de donde te consigas. Entonces, no podemos adorar a Jehová con el 50% de nuestro corazón y con el otro 50% a los ídolos. No podemos servir a Dios y a las riquezas en el contexto de nuestro pasaje. Entonces, preguntas. ¿Cuál va a ser nuestra elección? ¿Dónde vamos a colocar nuestro ojo y nuestro corazón? ¿A quién vamos a servir todo el tiempo? ¿De quién vamos a ser propiedad exclusiva? Hágase esas preguntas usted a usted. No piense en otra persona, piense en usted y Dios. ¿Está usted y Dios? ¿Está Dios con la palabra retándole, enfrentándole, para animarle a que usted pueda realmente rendirse como Él quiere? Esto es una enseñanza de Jesús. Esto es parte del sermón del monte de Jesús. Esto no es una enseñanza mía. Esto es parte del mensaje universal del Maestro, que no tiene límites, que no tiene fronteras. No se trata de ningún espacio o grupo de personas limitados. Esto es un mensaje que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo y permaneciendo. ¿De quién va a ser usted propiedad exclusiva? ¿Estamos preparados para hacer nuestra elección definitiva o no? Nos da miedo. No tenemos el valor todavía de hacer una elección definitiva, porque realmente no entiendo quién es el Señor de mi vida, quién es el amo de mi vida. No lo puedo entender. Necesito compartirme entre diferentes amos, ¿ok? Podría ser una realidad. Entonces tu corazón siempre estará donde está tu tesoro. Piensa eso siempre. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu tesoro está con Dios, ahí está tu corazón. Tu tesoro está en el reino de Dios, ahí está tu corazón. Tu tesoro está en el cielo, en la vida eterna, conectado, esperando a llegar ahí a ese momento de ver a Jesús en como lo describe Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, como describe el Dios entronado, Apocalipsis capítulo 5, rodeado de esos querubines, de esos ángeles, de esos ancianos. Si tu mente está ahí conectada con la eternidad, entonces ahí va a estar tu tesoro. Ahí está tu corazón. Ahora, ¿realmente dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Tenemos que ser sinceros. Pregúntate con sinceridad. ¿Dónde está conectado mi corazón? ¿Dónde está conectada mi mente? Eso lo va a definir el tipo de vida que tú llevas. El desarrollo de la vida diaria. No, si vienes a la iglesia, no, a las reuniones y a las clases. No, eso no define. Alguien puede venir todas las clases del mundo, pero salir y conectarse con otros dioses y compartir su esclavitud con otros amos, ¿ok? Entonces, Mateo capítulo 6, en nuestro pasaje, vamos a pasar ahora ya a la parte final, versículo 25 al 34.
Yo le había puesto esta cuarta fase como no os afanéis, ¿no? Entonces es muy importante ver en el pasaje que Jesús 5 veces está usando la palabra afán, del versículo 24 al 34. 3 veces la usa como mandamiento. Usted la puede leer en el versículo 21, 31 y 34. El 25, perdón, 21, no 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis, dice Jesús. Versículo 31, no os afanéis. Y versículo 34, así que no os afanéis. Por lo menos tenemos 3 veces de forma directa como un mandamiento del Señor. Una situación, ¿verdad? Sin la condición, sine qua non, ¿ok? Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6 también usó esta palabra como mandamiento cuando dijo que por nada estemos afanosos, sino pongamos todas nuestras peticiones delante del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿de qué afán está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿Ok? ¿Cuál es el afán que está pensando el Señor Jesús en esta porción del Sermón del Monte hace 2000 años cuando lo estaba hablando para ellos? ¿De qué preocupación nos quiere librar a nosotros el Señor? Es una ansiedad que nos lleva a angustiarnos en sobremanera. Yo le podría preguntar a usted, y no lo haga, simplemente es un ejemplo. Levante la mano si usted no ha sentido una angustia que le produce una ansiedad en sobremanera, o viceversa, una ansiedad que le ha producido una angustia en sobremanera. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo creo que todos en esta vida hemos pasado en algún momento por una ansiedad que nos lleva a una angustia en demasía. Yo creo que aquí nadie puede decir que no. Sea en el momento médico, clínico, de dolor, de falta de dinero, pérdida material, pérdida espiritual, pérdida familiar. ¿Ok? Entonces, es una ansiedad asfixiante que me ahoga, ¿no? En el pasaje. Es una ansiedad perturbadora también. ¿Ok? Todas esas características podemos verlas flotando en el mensaje de Jesús. Lucas capítulo 10, ¿verdad? Versículo del 38 al 42, el ejemplo de Marta, usted lo recuerda, un ejemplo súper famoso. Marta y su hermana, ¿verdad? Entonces la ansiedad puede llegar a ser devastadora para el discípulo al punto de tener a Jesús enfrente, ¿verdad? Y no reconocerlo. Y decirle a Jesús, no, Señor, tengo muchas cosas por hacer para prestarte atención. Así puede llegar a estar nuestra ansiedad, así puede llegar a estar mi corazón. ¿Ok? Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23, mirando el verso 22, también podemos ver este tipo de ansiedad cuando vemos que la palabra es sembrada entre espinos. Entonces, cuando vemos ese tipo de tierra donde los espinos ahogan la semilla, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que es también otra característica de esta ansiedad, de este afán, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ahogó ahí en la parábola del sembrador, en Mateo 13, la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra se hizo infructuosa ahí en Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23? Usted conoce ahí la parábola del sembrador y los 4 tipos de tierra, usted se lo sabe de memoria. Lucas capítulo 21, versículo del 27 y versículo 34. Habrá gente, de acuerdo a este pasaje, para el día de Dios que no va a estar preparada. Y adivine por qué. Porque su corazón y porque la ansiedad no le permitió estar preparada para ese día, porque tenía 2 amos, porque la prédica de Jesús en Mateo 6, versículos del 19 al 34 no se pudo convertir en una realidad, sino se quedó en un cliché, en un pasaje repetitivo, muy conocido, pero que no se pudo forjar como una realidad en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que distrajo a esta gente? ¿Qué es lo que llenaba el corazón de estos hombres? Son buenas preguntas para hacer como las aplicaciones reales y relevantes y contemporáneas a mi vida, en cualquiera que sea mi situación. Entonces, nuestras ansiedades, nuestros afanes pueden ser devastadores para cada uno de nosotros. Adivinen por qué, porque nuestra conexión es eterna. Nuestra conexión con el Señor no está limitada a esta tierra. Es completamente eterna. Y perder la eternidad o perder mi relación con Dios o perder a mi amo
es la peor devastación que puede ocurrir para el corazón, para la mente y para la vida de una persona. No hay otra. Se me pueden morir los hijos, todos, uno a uno. Se me puede morir el esposo o la esposa, pero perder a mi Dios, perder mi relación eterna con Él, perder al Creador, estar fuera de su templo, de su trono, estar lejos de Él por toda la eternidad es la peor devastación que podemos sufrir. Entonces pregunta, ¿por qué no debemos afanarnos? Porque voluntariamente decidimos rechazar los tesoros terrenales y escogimos los tesoros celestiales. Porque decidimos servir y ser propiedad única y exclusiva de Dios y no de las riquezas. ¿Por qué más no debemos afanarnos? Porque es un mandamiento de Dios que se repite 3 veces en este pasaje. Porque su creación nos enseña a no angustiarnos por nada. ¿Ok? Mateo 6:26, ¿es la vida más que el alimento? Perdón, del 25, ¿es la vida más que el alimento? ¿Es el cuerpo más que el vestido? Entonces el libro de Génesis nos enseña 2 cosas básicas. Dios es nuestro creador y nosotros somos su creación. ¿Ok? Ahí también en Salmos capítulo 100, versículo 3, usted puede recordar este hermoso salmo. Entonces fue Dios quien nos hizo con este cuerpo y este organismo tan perfecto, hermano, que usted tiene y yo tengo. Fue Dios quien dio aliento de vida a este cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien fabrica un auto, es absurdo pensar que este fabricante no sabe dónde está el estanque de la gasolina, por ejemplo. Ni sabe que su vehículo anda con gasolina. Es tonto pensar que la Ford o que cualquiera de estas compañías, ¿verdad? Estas grandes transnacionales que están por todo el mundo fabricando autos, no saben que va a funcionar con gasolina o dónde está el estanque de la gasolina. Más absurdo es pensar que Dios, que nos hizo y nos dio aliento de vida, no sabe que necesitamos alimento, agua y vestido y todo lo demás que su cuerpo y su mente, fabricada por este gran creador y perfecto, no va a saber lo que usted necesita. Entonces, ¿por qué la ansiedad? Bueno, porque somos humanos. Porque somos humanos, porque somos caídos, porque somos quebrados. Así de sencillo, pero por eso Jesús nos está predicando, por eso Jesús nos está dando esta palabra de vida. Y por eso tenemos que estar completamente abiertos a recibirla como una realidad y no como un cliché. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1. Pensé que dije el 21, pero sí lo dije correcto. El 1:27, el 2:9. Capítulo 2, versículo 9, de ese mismo capítulo 2, el 15 también, el 16, después que lo creó, le dio todo para comer, ¿ok? Así es nuestro Dios. Y en el capítulo 3, versículo 21, después del pecado de Adán y de Eva, Dios mismo los viste, habiéndolo traicionado, ¿ok? Dios mismo proveyó todo para ellos, habiendo ellos traicionado a nuestro Dios. ¿Okay? Entonces el versículo 25, mira las aves del cielo. Léelo ahí en el 25 de nuestro pasaje. Mira las aves del cielo. Pongan mucha atención o miren detalladamente a las aves del cielo. Mañana, cuando se levante, recuerde un pedacito de esta prédica y mire un ave, la que sea. Dios las creó a ellas también. Y Dios las alimenta con la misma creación. ¿Ok? Versículo 25, vuestro Padre Celestial las alimenta. Esa es la realidad, eso es palabra de Dios, eso es indubitable, es algo que no se puede cambiar, ¿ok? Si Dios alimenta a las aves, que no son sus hijos, pero sí su creación, la pregunta para usted y para mí es, ¿no va a preocuparse mucho más de nosotros, sus hijos, a los que les está preparando moradas eternas? Entonces, ¿qué es la comida a comparación de la morada eterna? Versículo 30, vuestro Padre Celestial viste a los lirios del campo. Dios también se preocupa de vestir a los lirios del campo con toda su hermosura y fragancia, ni aun Salomón se vistió como uno de estos lirios. Entonces nuestro Padre Celestial también, que nos hizo a su imagen, imagínese usted, nos hizo a la imagen, no se va a preocupar Él por lo físico que necesitamos en este caso como ropa. Nos dio el aliento de vida, no se va a preocupar Él por esto. Alimenta a las aves del cielo, no se va a preocupar Él por esto. ¿Ok? Preguntas. Versículo 26. ¿No vales tú y yo más que las aves? Versículo 30. ¿No hará mucho más a nosotros que los ejemplos que está usando? Nuestro Padre Celestial, de acuerdo al mismo capítulo, versículo 9, si usted lo lee rapidito, ¿hasta dónde?
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. ¿Ok? Versículo 9 era ese. Ahora el versículo 11 quiere que le pidamos el pan nuestro. Versículo 4, 6, 8, 18 del capítulo 6. Nos ve en lo secreto. Versículo 8 y 32 del capítulo 6. Sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Versículo 30 del capítulo 6. Versículo 9 al 11 del capítulo 7. Hará mucho más. Romanos capítulo 8, versículo 32, que sé que todos se lo saben de memoria. El ejemplo de nosotros es Cristo Jesús, cómo se entregó y qué dio y a qué límite llegó por usted y por mí. Ahora nos vamos a afanar por cosas completamente insignificantes al lado de la entrega del Hijo de Dios, del unigénito. ¿Ok? Anote allí Efesios 3:30 y Filipenses 4:19 para que lo lean este contexto en cuanto a la enseñanza de Pablo. Entonces podríamos decir en el versículo 30, hombres y mujeres de poca fe. Jesús define a las personas ansiosas hasta la angustia, hombres y mujeres de poca fe. Son discípulos que tienen fe, pero que la tienen pequeña, porque no son hombres. ¿Por qué son hombres de poca fe? Sería la pregunta. ¿O por qué la fe de los discípulos es pequeña? Versículos del 23 al 27 del capítulo 8, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El famoso incidente de la barca. Usted yo sé que se lo sabe de memoria también. Jesús volvió a llamar los hombres de poca fe. Los está llamando aquí, los va a volver a llamar y más adelante les va a volver a decir hombres de poca fe, después de haber hecho tantos milagros por ellos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió antes de este mal momento para los discípulos? Mire, escuche, antes de llamarlo, capítulo 5, versículo 1 al 2, Jesús le enseña el primer y gran sermón del monte. Mateo capítulo 7, versículo 28, Jesús terminó este gran sermón. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, Jesús sana a un leproso. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, Jesús sana al criado del centurión. Y Mateo capítulo 8, versículo del 14 al 17, Jesús está sanando a la suegra de Pedro. Están viendo cosas que jamás habían visto. La pregunta es, ¿cómo este gran sermón no aumentó la fe de los discípulos? ¿Cómo todos estos milagros no aumentaron la fe de ellos? Capítulo 14, del versículo 22 al 33, otro incidente en otra barca diferente. Y Jesús vuelve a llamarlos hombres de poca fe. ¿Qué sucedió antes del capítulo 14 en Mateo? Antes de este incidente. Capítulo 10, versículo 1 al 4, los establece como apóstoles. Capítulo 10, versículo del 5 al 15, los envía en su primera misión, dándole otro gran discurso. Capítulo 10, versículo del 16 al 25, persecuciones en el futuro. Capítulo 10, versículo del 26 al 42, más instrucciones para ellos. Capítulo 11, versículo 1, Jesús termina las instrucciones para ellos. Capítulo 11, versículo 25, Jesús ora por ellos. Capítulo 12, del 1 al 37, Jesús sana a mucha gente y endemoniados. Capítulo 13, del 1 al 53, otro gran discurso de las parábolas. Y capítulo 14, del 13 al 21, el gran milagro de las multitudes. Preguntas para nosotros. ¿Cómo no ha crecido la fe de los discípulos con dos grandes sermones y todas estas acciones y todos estos encuentros que ha tenido él con ellos? ¿Cómo no creció la fe de los discípulos con una demostración de poder de Jesús alimentando a más de 15,000 personas aproximadamente? 5,000 hombres sin contar mujeres y niños en familias judías. Mateo 16 del 5 al 12. ¿Cuál es el problema de los discípulos? Que Jesús volvió a decirles otra vez, de nuevo, una vez más, hombres de poca fe. Versículo 9 del capítulo 16, la pregunta ¿es que no entienden? ¿Es que no se acuerdan? Preguntas probablemente, depende, ¿verdad?, del estilo literario que podamos establecer en el pasaje, pero pueden ser preguntas tomadas como con sarcasmo. No entienden, no se acuerdan. Versículo 11, ahí mismo, no entienden de nuevo. Le vuelvo a preguntar a Jesús, no entienden. Entonces en el versículo 12 entendieron, ¿no? Y ya están conociendo realmente al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Entonces los discípulos solo ven las circunstancias que los rodean. Y nosotros, cuando hablo de los discípulos, estoy hablando de nosotros también. No solamente el grupo de hombres que estuvo con Jesús hace 2000 años. Pero no asimilan que es un ejercicio de fe, hermanos. Los discípulos solo ven las olas, solo vemos el viento. Los discípulos solo ven 5 panes y 5 peces, pero no ven a Jesús. ¿Okay? Entonces los hombres de poca fe son aquellas personas en las circunstancias o son aquellas en que las circunstancias los amenazan
y les producen miedos y ansiedades en sobremanera que les hace perder el norte de su Salvador, ¿verdad? Les hace perder la presencia. Israel en el desierto, no voy a tocar esto porque ya estoy en el momento de terminar, pero usted se acuerda qué pasó con Israel en el desierto, ¿verdad? Y cómo vivieron en esclavitud por más de 400 años y cuántas plagas envían y cuál fue el proceso para Dios sacarlos de ahí. Y cuando el pueblo sale de Egipto, ¿verdad? Se encuentra con el primer problema. Al frente tenían el gran mar rojo y detrás el ejército egipcio viniendo en contra de ellos. Y vemos cómo las circunstancias los llenaron de miedo, de preocupaciones y de dudas por todos lados. Y usted puede leer esto exactamente que estoy diciendo en el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 9 al 14. La pregunta es, ¿Israel no se acordó de la demostración de poder de Dios en Egipto? ¿Ah? Otra pregunta, ¿cómo pudieron pensar que Dios los salvó y libertó de la mano poderosa de Faraón para ahogarlos en el mar? O que los iba a humillar después de esa persecución y después de esa carrera de espada a los egipcios. Entonces la pregunta para nosotros es cómo Dios pudo haber hecho tantas cosas o puede haber hecho tantas cosas en tu vida hasta el día de hoy y que te falle la fe al punto de angustiarte y de crearte la ansiedad y el desespero de hacerte falta al punto de negar a Jesús con tu actitud, con tu ansiedad, ¿verdad? En tu corazón. Entonces, cuando el pueblo, ¿verdad? Cruza el Mar Rojo, ¿verdad? En seco, por la poderosa mano de Dios, llegaron a la tierra seca en el desierto y una vez más el pueblo volvió a dudar, volvió a quejarse de Dios. Increíble. ¿El pueblo no se acordó del poder de Dios o cuáles serían las preguntas que necesitamos decirle al pasaje aquí en este contexto? ¿El pueblo no pudo pensar? Entonces, yo no creo, yo creo que usted tampoco cree, ¿verdad? Que Dios los sacó de ahí para matarlos de hambre y de sed en el desierto. Sería algo totalmente ridículo y tonto, absurdo. Entonces, cuando las preocupaciones golpean nuestras vidas, no nos acordamos de todo lo que Dios ha prometido y de todo lo que Dios nos ha hecho. Tampoco nos acordamos de la eternidad. No nos acordamos del Dios entronado, del Dios eterno entronado. No nos acordamos de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué hacemos en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Así de sencillo. Grábeselo en la mente. Primera de Pedro 5:7. Y la esencia de las preocupaciones casi siempre son preguntas como ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a responder ante esto? ¿Cómo podré enfrentar esta situación? ¿Quién me podrá ayudar? ¿A quién voy a acudir? Pero ¿saben qué? Esos son los pensamientos más comunes en las mentes paganas. Esos son pensamientos completamente comunes en mentes que no tienen nada que ver con Dios porque no tienen a Dios. Dios no existe en su vida. Entonces esas preguntas se hacen comunes en ese tipo de cerebros y de vidas. Y eso se define como ansiedad y falta de fe porque precisamente los paganos no tienen a Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 25, Él les pregunta, ¿verdad? O podemos preguntar, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no ejercitaron la fe en esa situación particular de ellos allí? Y tiene que ver con las mismas pruebas que estuvimos hablando canónicamente en Mateo, pero que también se reflejan en Lucas y también se reflejan en Marco. Entonces, ya para terminar, ¿verdad? Recuerden, el centurión, ¿verdad? Solo di la palabra y mi criado va a sanar. Hombres que no pertenecían al pueblo de Dios, como este cinturón romano. Y Jesús dice, no he visto tanta fe en todo mi pueblo como la he visto en este hombre. Un pagano sacó la cara. Una persona que no tenía nada que ver con la conexión divina de Dios, ¿verdad? Y con el linaje perfecto de Abraham. ¿Ok? El salmista dice por allá en el 42 del 5 al 11, ¿por qué te turbas, alma mía? O en el 53:3, en el día que temo, confío en ti, decía David ahí. Finalmente, terminamos y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos colocar nuestras prioridades en orden, hermanitos. No es pecaminoso que usted se preocupe, ¿verdad? En dar tranquilidad y seguridad a su familia. ¿Ok? Eso no es pecaminoso para nada. Jesús hace un claro contraste, ¿verdad? Entre lo que buscan los gentiles y los que buscan los discípulos. No es legítimo preocuparme por la familia, es legítimo preocuparme por la salud y por cosas que realmente son naturales en nosotros, la creación y la humanidad de Dios. Eso no es pecaminoso.
Aquí el pecado en el pasaje es otro. Aquí la actitud en el pasaje es otra. Yo no lo estoy llamando a usted un fanatismo religioso irracional. Yo lo estoy llamando a usted al contexto preciso de las palabras de Jesús en este pasaje. Los tesoros de los gentiles son únicamente terrenales. Ese es el problema. Cuando únicamente tenemos una actitud completamente ansiosa y desmedida en función de lo terrenal. Y entonces ahí entra, fuera de la clase de Biblia, estoy adorando a Dios con mi vida. Y no quiero decir que es que ora mucho y canta mucho, no. Esa no es la única adoración que existe. No es que usted tiene que salir por la calle cantando todo el día y orando todo el día en voz alta para que todo el mundo lo escuche. Yo no estoy hablando de ese tipo de entrega o de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es su vida íntegra, diaria, real, sin hipocresía, sin dobles caras, sin dobles monedas. Lo que la gente conoce de usted, cómo la gente le conoce a usted, ¿ok? Entonces, si usted quiere librarse de angustias, ¿verdad? Y de preocupaciones de los que los gentiles están agobiados todos los días, debe colocar en orden las prioridades y los valores que usted tiene. Si usted le da un valor excesivo a lo terrenal, su corazón se va a llenar de ansiedad. Por eso el apóstol Pablo nos recordaba en Colosenses 3, del 1 al 3, busquen las cosas de arriba. O Mateo 6:20, que es nuestro pasaje, haced tesoros en el cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, versículo 33. Aquí están las prioridades de los discípulos, aquí es donde debe estar el corazón del discípulo, aquí es donde debe estar el ojo benigno del discípulo. Buscar nos mueve a la acción, es estar dedicado a la búsqueda de algo, es entregarse por entero a algo, ¿ok? Y cuando hablo de entero no le estoy llamando a renunciar a su trabajo y que a partir de mañana usted se parezca allá en donde su predicador en su iglesia decir, mire, renuncié al trabajo y yo no sé qué voy a comer, pero vine aquí a entregarme absolutamente. Es confiar en Dios sin ansiedad a pesar de las circunstancias de la vida. Esa es la contextualización de aquí. ¿Ok? Hay circunstancias malas, yo confío en Dios. Y Dios eterno me cuida, no importa las circunstancias que vengan. Yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, yo voy a confiar primeramente en que el Dios entronado de toda gloria me va a proteger, me va a dar, me va... Los ejemplos de Jesús son circunstanciales, son simplemente para hacernos y para abrirnos la mente. Muchas veces leemos la Biblia de forma muy literal y creemos solamente y queremos quedarnos ahí en esa palabra porque Jesús dijo, no, no, no. No podemos ser tan literales muchas veces. Muchas cosas no aplican después de 2000 años, al día de hoy tampoco. Necesitamos entender realmente lo que aplica en nuestra vida con respecto a mi situación actual. ¿Ok? Entonces, nosotros buscamos muchas cosas, pero en realidad la principal y la de mayor importancia, la de mayor valor y la prioritaria debe ser el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios para ti? ¿Qué es el reino de Dios en la iglesia? ¿Qué es el reino de Dios en tu comunidad? ¿Qué es el reino de Dios en tu familia? ¿Qué es el reino de Dios en tu matrimonio? ¿Cómo lo buscas ahí en la realidad diaria de tu vida, ¿no? Entonces, el reino de Dios debe ser nuestra mayor prioridad. Ninguna otra cosa debe estar por encima del reino de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y perdonen por los minutos que me pasé ahí, hermano Jesús Sotolongo. Espero que la palabra de Dios sea provechosa para todos ustedes en esta noche. Estuvo muy bien lo que usted acaba de decir. No, no es problema. A mí, conmigo se puede pasar los 15, los 20 minutos. Yo no tengo tiempo. Para la palabra de Dios yo no tengo tiempo. Yo no le doy tiempo a la palabra de Dios. Me gustaría que hiciera una oración respecto a la clase que usted dio ahora. Quisiera que hiciera una oración, por favor. Sí, hermanito, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos sacaste de la oscuridad a la luz, Señor. Gracias, Padre, porque la cruz de tu Hijo nos hizo caminar sobre ese abismo, el cual no podíamos cruzar. Era imposible cruzarlo, Señor. Estábamos allí en la noche, ahí nos encontramos en la oscuridad, en la soledad, en la angustia, y miramos al cielo, invocamos el nombre de tu Hijo como nuestro Salvador. Ahí en ese medio de esa noche de angustia, donde todo era pecado, donde todo era oscuridad, tú nos sacaste porque decidimos confiar en Jesús, decidimos confesarle como nuestro Salvador y decidimos entonces obedecerle y entregar nuestras vidas para nacer juntamente en una vida nueva con Él. Como dice Juan capítulo 6, allí Jesús dice que no quiere perder a ninguno de nosotros, sino que quiere resucitarnos absolutamente a todos y quiere darnos vida eterna, Señor. Gracias porque nos trajiste
entonces a tu reino. Gracias porque ahora nos animas a buscar las cosas de tu reino. Gracias porque ahora nos animas a pensar en que nuestra vida realmente pertenece a la eternidad y no a lo secular, no a lo temporal, no a lo que no dura, como Jesús también decía ahí en Juan 6. ¿Por qué se ubican y por qué se afanan por la comida? Algo que es tan temporal, algo que no tiene sentido en realidad. Algo que hoy está de color blanco, pero mañana de color verde porque se pudrió, porque el moho salió. Así es nuestros órganos, así es nuestro cuerpo, así es este mundo, así es la creación. Pero el alma no es así, Señor. El alma es eterna y tú eres eterno. Y tus querubines y tus ángeles y toda tu dimensión espiritual es eterna, Señor. Ayúdanos a entender más y a comprender más la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a escuchar el Espíritu Santo en nuestras vidas, hablándonos por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a conectarnos más contigo, Señor. Ayúdanos a caminar sobre las aguas sin dejar de mirar a Jesús para no caer y no hundirnos en medio de la tempestad, sino que nuestros pies aún consigan firmeza absoluta como una roca en medio del agua, en medio del océano, en medio del mar, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por traernos de esa oscuridad donde nada tenía sentido, a la luz y a la claridad donde todo cobra sentido, Señor. Donde tu palabra, tu voluntad, tu eternidad, tu plan, tu promesa, tu seguridad nos da tanto sentido a nuestras vidas hoy, Señor, que a pesar de que hay amenazas y que hay rumores de guerra y que haya lo que haya, Señor, nosotros estamos listos para irnos, nosotros estamos listos ya, Señor, para cerrar nuestros ojos y comenzar ese viaje a la eternidad contigo, Señor. Es lo único que queremos y es la única corrección que queremos tener establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén, amén, Gracias, amén, hermano. Amén. amén. Muchas gracias por necesitaba esto. Esto lo necesitaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano, ¿no se puede hacer alguna pregunta? Sí, sí, creo que sí. Hermano, yo quisiera, tengo un testimonio real sobre lo que dice Mateo capítulo 22, 22, 24.